todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. En esta ocasión, hablaremos de un posible sentido adicional a los 5 que ya conocemos, y que a lo largo de la historia, ha tenido numerosas interpretaciones y creencias sobre su existencia. Y te preguntas, ¿será mi intuición o una coincidencia? ¿Te sucede verdad? Pues bien, ha llegado el momento de dar respuesta a tu pregunta. ¿Cómo saber si tengo un sexto sentido? Comencemos. El sexto sentido es aquel que complementa a los otros 5 sentidos que son vista, oído, olfato, gusto y tacto. Pese a ser completamente inconsciente, un hecho que lo diferencia aún más de los otros, es el responsable de informarle al sistema nervioso central sobre qué hace el resto. Es el sentido de la conciencia corporal. Nos ayuda a comprender cómo es nuestro cuerpo y dónde está cada parte en relación con el resto. El concepto de sexto sentido generalmente se asocia con habilidades intuitivas o percepciones más allá de los 5 sentidos tradicionales. Aquí hay algunos ejemplos de situaciones que podrían interpretarse de que tú cuentas con un sexto sentido. Una intuición aguda. Tendencia a saber cuándo algo va a suceder, aunque no haya evidencia lógica para respaldar esa sensación. Por ejemplo, anticipar eventos futuros o tomar decisiones basadas en corazonadas. Una empatía sobresaliente. Tienes una capacidad excepcional para entender y sentir las emociones de los demás, incluso antes de que se expresen verbalmente. Pueden captar sutilezas emocionales y percibir el estado de ánimo de una habitación. Una conexión con el entorno. Tienes una conexión más profunda con tu entorno, como detectar cambios sutiles en el clima o tener un sentido innato de la dirección, incluso en lugares desconocidos. Una premoniciones o sueños premonitorios. Experimentas visiones o sueños que parecen anticipar eventos futuros. Esto podría incluir sueños que se hacen realidad o tener un presentimiento sobre algo que sucederá. Una sensibilidad a la energía. Puedes sentir o percibir la energía a tu alrededor, ya sea en lugares específicos o en la presencia de ciertas personas. Podrías experimentar sensaciones físicas o emocionales relacionadas con estas percepciones energéticas. Una capacidad de lectura corporal avanzada. Puedes interpretar de manera intuitiva el lenguaje corporal y las señales no verbales de los demás con gran precisión, y así comprender mejor las intenciones y emociones de las personas. Es importante destacar que el término sexto sentido a menudo se utiliza de manera más figurada y no implica necesariamente habilidades sobrenaturales. Estas experiencias pueden explicarse por una combinación de observación aguda, empatía desarrollada, sensibilidad a las señales sociales y otras habilidades cognitivas. La noción del sexto sentido a menudo se utiliza de manera vaga y puede referirse a diversas capacidades o percepciones más allá de los 5 sentidos tradicionales. Aquí tienes una lista de 10 mitos y realidades relacionados con el concepto del sexto sentido. Mito. El sexto sentido no otorga habilidades sobrenaturales como la telequinesis o la lectura de mentes. Realidad. Existe una conexión entre la mente y el cuerpo que a veces se percibe como un sentido adicional. Mito. No todo el mundo posee un sexto sentido. La intuición y la sensibilidad varían de una persona a otra. Realidad. Algunas personas son más sensibles a las energías o vibraciones de su entorno, lo que puede relacionarse con la noción del sexto sentido. Mito. No se puede prever el futuro de manera precisa mediante el sexto sentido. La intuición puede ser valiosa, pero no es infalible. Realidad. La intuición a menudo se considera parte del sexto sentido y puede llegar a ser valiosa en decisiones para acontecimientos futuros. Mito.
No es necesario tener un sexto sentido para experimentar conexiones emocionales o empáticas con otras personas. Realidad. La capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás puede considerarse un aspecto del sexto sentido. Mito. No siempre se manifiesta de inmediato. La intuición a veces se desarrolla con el tiempo y la experiencia. Realidad. En situaciones de peligro, algunas personas experimentan una sensación intuitiva de advertencia. Mito. Aunque la intuición puede ser difícil de explicar científicamente, no significa que sea completamente inexplicable. Realidad. La práctica de la atención plena y la reflexión puede fortalecer la intuición y la conexión con el sexto sentido. Mito. A menudo se asocia con las mujeres. Realidad. Las mujeres son intuitivas, pero también los hombres pueden tener fuertes habilidades intuitivas, y su capacidad de interpretar señales no verbales y captar información implícita, puede considerarse parte también del sexto sentido. Mito. No está desconectado de los demás sentidos. A menudo, la intuición se basa en la interpretación de señales sutiles. Realidad. La introspección y la autoconciencia pueden contribuir al desarrollo del sexto sentido. Mito. El sexto sentido no se limita a la percepción de emociones, también puede referirse a la conciencia de situaciones o peligros. Realidad. Algunas personas informan experiencias místicas o espirituales que interpretan como manifestaciones de su sexto sentido. Mito. El sexto sentido no es estático y puede desarrollarse a lo largo del tiempo mediante la práctica y la reflexión. Realidad. Aunque se valore la reflexión y la intuición, es importante equilibrarlos con el pensamiento lógico y crítico en la toma de decisiones. En la cultura popular, el sexto sentido está asociado con la percepción extrasensorial, la clarividencia, la premonición, la intuición, la capacidad de comunicarse con un mundo habitado por ángeles y fantasmas. Pero los científicos conocen uno menos esotérico. Se llama propiocepción y los expertos lo conocen desde hace más de un siglo. La Biblia no menciona explícitamente el concepto moderno de un sexto sentido. Sin embargo, algunos creyentes pueden interpretar ciertos pasajes bíblicos como referencias a dones espirituales, intuición divina o discernimiento, que podrían asociarse de alguna manera con la noción de un sexto sentido. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 12, se habla sobre la diversidad de dones dados por el Espíritu Santo a los miembros de la comunidad cristiana, tales como la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad y otros. Algunas personas podrían interpretar estos dones como manifestaciones de una percepción más allá de los 5 sentidos convencionales. Sin embargo, estas interpretaciones son subjetivas y pueden variar entre diferentes tradiciones y doctrinas religiosas. Y aunque la Biblia no aborda específicamente el concepto moderno de un sexto sentido, algunos creyentes encuentran conexiones con estos pasajes que tratan sobre los dones espirituales y discernimiento. Los dones espirituales, en el contexto religioso, son habilidades, talentos o capacidades que se cree que son otorgados por Dios a los creyentes para servir a los demás y contribuir al bienestar de la comunidad religiosa. Su idea se encuentra principalmente en el cristianismo. Estos dones no deben confundirse con habilidades naturales o talentos personales, según la enseñanza cristiana. Son capacidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo para el beneficio de la comunidad cristiana y para glorificar a Dios. Sin embargo, para muchas personas, los dones espirituales y el sexto sentido representan dos perspectivas diferentes en la búsqueda de comprender y experimentar aspectos más allá de los límites sensoriales convencionales. Para ellos, los dones espirituales,
arraigados en la teología cristiana, son considerados manifestaciones divinas otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes para fortalecer la comunidad y servir a un propósito más amplio. Cada don espiritual, desde la sabiduría hasta la sanidad, se percibe como un regalo especial que va más allá de las habilidades naturales y apunta a una conexión directa con lo divino. En contraste, el sexto sentido se asocia comúnmente con la intuición, la percepción extrasensorial o la capacidad de comprender información, más allá de los 5 sentidos tradicionales. Esta idea no está necesariamente ligada a un contexto religioso, y puede abordarse desde perspectivas más científicas o espirituales, según las creencias individuales. La interesante convergencia entre estos conceptos radica en la exploración de dimensiones más profundas de la experiencia humana. Mientras que los dones espirituales sugieren una conexión directa con lo divino y un propósito trascendental, el sexto sentido invita a explorar la conexión más íntima entre la conciencia humana y el entorno, a menudo desafiando las explicaciones puramente racionales. Ambos conceptos abren la puerta a la posibilidad de que existan realidades más allá de lo tangible, ya sea en el contexto de la fe religiosa o en la búsqueda de comprender el potencial humano. La rica intersección entre los dones espirituales y el sexto sentido resalta la capacidad innata del ser humano para explorar y abrazar la misteriosa complejidad de la existencia. Las personas que gozan de ese sexto sentido suelen ser muy observadoras y prestan atención a todos los detalles del entorno. Son empáticas y conectan fácilmente con las emociones de los demás y con las suyas propias. Confían plenamente en su capacidad para afrontar los obstáculos de la vida. Confían en sus corazonadas. Practican la meditación. Son buenos visualizando situaciones. Además de lo antes mencionado, las personas que poseen una buena intuición intentan ver las cosas como un todo, no a través de sus piezas únicamente, y valoran la importancia de los sentimientos de los demás al tomar decisiones. Al observar y reconocer estas características podemos aún más desarrollar nuestra intuición, que nos puede ayudar a tomar buenas decisiones al instante, sin la intervención de la mente o la lógica tal cual como lo conocemos popularmente, presentimiento, corazonada, voz interna, mismos que son tu sexto sentido. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias y hasta el próximo video.